¿Quién era la mujer que apareció en la historia de Caín como si surgiera de la nada? Esa pregunta, pequeña y punzante, ha recorrido Biblias abiertas, debates en cafeterías y foros silenciosos. Un verso breve, una frase que muchos pasan de largo y que sin embargo ha generado más teorías que casi cualquier otra línea en Génesis. Hoy abrimos ese archivo con cuidado, no para alimentar conspiraciones, sino para mirar el texto con ojos que buscan coherencia, para escuchar lo que la Escritura realmente sugiere, y sobre todo, para entender qué nos enseña eso acerca de quiénes somos y cómo Dios obra en medio de nuestro pecado. Imagina la escena. Al lado de un altar primitivo, con humo que se eleva lento hacia un cielo todavía cercano, porque en esos días el mundo parecía pequeño y las voces de la creación resonaban sin la distancia que hoy sentimos, dos hermanos presentan lo que consideran su mejor ofrenda. Uno trae lo que ha criado, lo mejor de sus rebaños. El otro lleva el fruto de su trabajo con la tierra. La tierra, la sangre, el sudor y la fe conviven en ese humo. La Escritura nos dice que Dios miró con favor la ofrenda de uno y no miró con el mismo favor la del otro. No entraremos aquí en debates imaginarios sobre la calidad de cada ofrenda. El punto que importa es la respuesta divina y la reacción humana. Aceptación y rechazo, gratitud y amargura, relación y ruptura. El rechazo prende una chispa que crece hasta convertirse en un incendio. La envidia, esa sombra que envejece el alma, se ausenta lentamente de la comunidad hasta tomar una decisión final. Uno de los hermanos levanta la mano y comete el primer homicidio humano registrable en las Escrituras. El relato, contado con sobriedad, no pretende glorificar la violencia, muestra sus consecuencias: la vergüenza, la culpa y la condena. Tras el crimen viene el castigo y la protección paradójica. Dios pronuncia una sentencia sobre el culpable, lo destierra, pero le coloca una marca y le asegura que nadie que se tope con él lo matará sin que haya una retribución mayor. Hay castigo y sin embargo salvaguarda. Es un gesto que impresiona. Dios no anula a la humanidad aun cuando la humanidad peca. En el exilio, se nos dice, Caín se instala, edifica una ciudad y funda una genealogía. Tenemos nombres que se enfilan como en una lista: hijos, nietos, oficios, invenciones humanas. Allí, en medio de ese flujo de vidas, aparece una frase que ha hecho que muchos sostengan su respiración. Conoció a su mujer y tuvieron un hijo llamado Enoc, y Caín edificó una ciudad a la que puso por nombre el de su hijo. Ese conoció cruza la página y deja una pregunta en el lector atento. ¿De dónde vino esa mujer? Si los personajes que conocemos son Adán, Eva, Caín y Abel, ¿cómo es posible que ya haya una esposa para Caín fuera de ese núcleo familiar? Si alguna vez te lo preguntaste, deja un comentario abajo. Y si te interesa que sigamos desentrañando pasajes como este con respeto y claridad, suscríbete para no perder los próximos videos. Ahora volvamos al texto con calma. No exageremos el misterio ni lo banalicemos. La dificultad textual existe porque la narración no detalla cada paso poblacional, no da un censo ni una genealogía exhaustiva en cada capítulo. Lo que sí hace es dejar indicios, y con esos indicios se han forjado varias interpretaciones a lo largo de los siglos. Hay quienes han propuesto soluciones sorprendentes y otras que rozan lo fantástico. Desde la idea de poblaciones preadámicas que habrían coexistido con la familia de Adán hasta hipótesis que sugieren seres de otra naturaleza, ángeles, híbridos, razas paralelas que algunos presentan como explicación para llenar el vacío. Esas teorías atraen porque prometen una pieza faltante, un secreto escondido detrás de la economía de palabras del texto. Pero atraen también por motivos errados. Alimentan el sensacionalismo y socavan la unidad teológica de la narrativa bíblica. Antes de descartar o aceptar algo, hagamos dos cosas. Primero, observar qué dice el propio texto. Segundo, evaluar si las hipótesis que se proponen respetan la lógica interna de la Escritura y sus principios teológicos.
La narrativa de Génesis no necesita ser reconstruida con elementos ajenos para sostenerse. Si aceptamos que la Biblia tiene una progresión revelacional, esto es, que Dios revela gradualmente normas, límites y orientación, entonces muchos de los supuestos vacíos no son fallas, sino pausas deliberadas que invitan a interpretación sabia más que a inventiva desmedida. Veamos por qué algunas de las explicaciones fuera de la Biblia no resultan convincentes. La teoría de los preadámicos, por ejemplo, sostiene que existieron otros pueblos humanos anteriores o paralelos a Adán y Eva, que Caín entonces pudo haber tomado esposa de entre esos grupos. Este argumento, aunque intenta responder al problema práctico de la descendencia, plantea una contradicción con el núcleo teológico de Génesis 1 a 5. El proyecto creador de Dios, según esos capítulos, despliega la condición humana a partir de un origen unitario. Introducir poblaciones paralelas rompe la afirmación bíblica sobre la unidad y dignidad común de la humanidad. Además, no hay apoyo textual directo en el canon que respalde la coexistencia de linajes humanos anteriores que estén fuera de la narrativa genealógica que la Escritura presenta. Otra explicación popular, y más llamativa aún, recurre a seres angélicos o a una mezcla entre lo divino y lo humano. Seres que habrían interactuado de tal forma que produjeron descendencia que pobló la tierra. Esta proposición, además de carecer de un sustento claro en el relato primario de Génesis, introduce problemas hermenéuticos graves. El relato sobre los hijos de Dios y las hijas de los hombres en Génesis 6 es un episodio interpretado de múltiples maneras, y no es prudente trasladar esa lectura sobre toda la narrativa antidiluviana sin discriminar contextos. Más aún, presentar ángeles como esposas o progenitores humanos desdibuja la distinción ontológica que la Escritura mantiene entre lo creado y lo creador, y mezcla categorías que la Biblia cuida separadas. En suma, estas lecturas son especulativas, pueden emplearse como ejercicios imaginativos, pero no deben erigirse en soluciones exegéticas definitivas. Hay, sin embargo, una explicación que surge de las propias palabras de Génesis y que, lejos de reducir el misterio, lo convierte en un elemento de coherencia. Adán y Eva no fueron solo los padres de Caín y Abel, sino los progenitores de una familia amplia, con hijos e hijas que llenaron lentamente la tierra. La genealogía que se despliega en Génesis 5, con sus listas de nombres y sus edades prodigiosas, sugiere una realidad diferente a la que imaginamos hoy. Las vidas se prolongaban por siglos, los linajes convivían y las generaciones se solapaban de maneras que hoy apenas alcanzamos a concebir. Cuando el texto afirma que alguien engendró hijos e hijas, no está pronunciando un dato menor, está insinuando una posibilidad poblacional suficiente para que en el caso de Caín, encontrar una esposa fuera de la pareja inmediata no sea un absurdo. Pensemos en esto. Adán vivió 930 años, según el registro. En esos centenares de años, la lista de descendientes directos y colaterales habría crecido hasta formar comunidades familiares extensas. Hablamos de matrimonios entre parientes cercanos como una realidad funcional y temporal en el plan divino para poblar la tierra, no como una norma moral eterna. Es clave sostener esto con claridad. Explicar un hecho histórico no equivale a aprobar una práctica moral para cualquier época. La ley posterior, expresada de manera clara en Levítico, regula y prohíbe lo que en los comienzos fue un recurso para la multiplicación humana bajo la providencia divina. Hay señales internas en el mismo texto que apuntan a la existencia de más personas que las 4 que aparecen en la escena del jardín y en el valle. Tras el asesinato, Caín expresa temor: «Cualquiera que me halle, me matará», o, en distintas traducciones, manifiesta su miedo ante otros hombres. Esa frase no tendría sentido si no existiera ya una comunidad suficiente para constituir una amenaza. La reacción de Dios, al poner una marca protectora en Caín y prometer una retribución contra quien le hiciera daño, también presupone la presencia de otros. De lo contrario, la promesa carecería de destinatario. Además, el desarrollo cultural atribuido a la línea de Caín, la fundación de una ciudad, la invención de oficios, música y metalurgia según la genealogía que la Escritura ofrece, sugiere una vida social compleja, no el merodeo de 4 personas dispersas.
Una línea genealógica que se define por su capacidad inventiva y por la promulgación de estructuras urbanas requiere una base poblacional más amplia que la de una pareja aislada. Estos indicadores, tomados en conjunto, hacen que la explicación de la multiplicación familiar sea razonable y parsimoniosa. No se necesita recurrir a entidades fuera del texto para interpretar la presencia de una esposa de Caín. Dicho esto, conviene no banalizar el hecho de que, culturalmente, aquello que hoy llamamos consanguinidad tenía un estatuto distinto en los primeros siglos de la historia humana según la narración bíblica. Lo que fue tolerado o funcional en un inicio fue con el paso del tiempo regulado y, en muchos casos, prohibido por el legislador inspirador en la historia de Israel. Esa progresión no invalida la historicidad del relato primitivo, más bien la explica. Dios no expone en un solo gesto toda la ordenación moral que habrá de regir a pueblos que surgirán siglos después. La revelación se despliega gradualmente, de modo que la tensión no está entre la moral de Dios y la Escritura, sino entre una necesidad histórica de poblar la tierra y una moral que, llegado el tiempo, se articula con mayor precisión. Aún así, hay lectores que sienten un malestar legítimo. ¿Cómo pensar en matrimonios entre parientes sin que eso erosione la dignidad humana o sin justificar prácticas abiertamente dañinas? La respuesta pastoral es doble. Primero, reconocer que los contextos iniciales no pueden extrapolarse mecánicamente a cualquier época. Segundo, enfatizar que la Biblia muestra una divina economía que preserva la vida humana incluso en sus primeros pasos torpes. La narrativa no exalta el pecado ni santifica la instrumentalización de personas. Describe, con la frialdad de un historiador divinamente inspirado, cómo la humanidad comienza a multiplicarse y cómo el pecado la deforma. La presencia de una esposa para Caín es por tanto un dato narrativo que debe ser interpretado a la luz de toda la Escritura, no aislado como prueba de algo más que no está escrito. Volvamos un momento a la figura de Caín, porque allí se concentra una paradoja teológica fascinante. Castigado y marcado, desterrado y protegido, maldito y a la vez preservado. La marca que recibe no es solo un estigma, sino una garantía de que la historia humana no se detendrá en el punto del fracaso. En medio del primer homicidio aparece el sello de la providencia. El mundo herido sigue adelante. Y eso tiene implicaciones doctrinales serias. Desde el comienzo, Dios permite que la historia continúe, aun cuando las decisiones humanas sean destructivas. Ese tipo de tensión explica por qué la Escritura puede narrar hechos incómodos sin abjurar de su mensaje de esperanza. Mientras consideramos estas ideas, conviene recordar que no todo lo que falta en un texto es una prueba de ocultamiento. A veces, el silencio es espacio para el discernimiento piadoso. La narrativa decide iluminar ciertas líneas y dejar otras en penumbra para que el lector responsable busque coherencia en el conjunto. Aquí, la mención de mujer y de engendrar hijos e hijas funciona como pistas que, si se juntan, forman un cuadro comprensible. La humanidad se expandió desde la familia original, los plazos de vida permitieron una multiplicación rápida y las normas que hoy gobiernan la convivencia vendrían más tarde. No obstante, la curiosidad no se aplaca. El lector exigente quiere más. ¿Qué tanto de esa multiplicación es suficiente para explicar el miedo de Caín? ¿Cómo funcionaban los matrimonios en aquella época temprana? ¿Qué nos dice la genealogía sobre la relación entre la línea de Caín y la de Set, la otra rama masculina que aparece en los textos posteriores como la línea que invocó el nombre del Señor? Y más acuciante aún, ¿qué enseñanza práctica y espiritual trae eso a nuestro tiempo? Para responder a estas preguntas con honestidad, debemos hacer un recorrido cuidadoso por el texto genealógico, por las repeticiones que aparecen en la narrativa y por la progresión legislativa que culmina en regulaciones como las de Levítico.
Esa investigación no es un mero ejercicio anticuario, tiene consecuencias teológicas y pastorales. Nos ayuda a sostener la unidad de la humanidad frente a lecturas que fragmentan la creación y nos permite afirmar que el plan divino contempla la multiplicidad humana sin tolerar el pecado que la desfigura. A medida que nos adentramos en este tramo, conviene también precisar una distinción metodológica. Explicar un fenómeno histórico no equivale a recomendarlo moralmente. Los primeros matrimonios entre parientes, si existieron en la práctica histórica que la narrativa sugiere, no son propuestos como una regla para las generaciones posteriores. Más bien, fueron un recurso circunstancial que Dios en su sabiduría providente permitió y luego reguló cuando la humanidad alcanzó otra etapa de madurez poblacional y social. En otras palabras, la economía divina comprende etapas y regulaciones que varían según el tiempo y la necesidad, sin menoscabar la norma moral última expresada por la revelación plena. Ya hemos descartado las hipótesis que se apoyan en material extrabíblico o en especulaciones teológicas frágiles, pero aún quedan en pie preguntas filológicas. ¿Cómo leer el verbo conocer en su contexto hebreo y narrativo? ¿Qué implicaciones tiene la mención repetida de engendrar en las genealogías antiguas? ¿Qué nos señalan las cifras de edad que parecen increíbles a ojos modernos? Responder a esto requiere detenerse en el lenguaje del texto y en la función literaria de las genealogías. No son solo registros administrativos, son dispositivos teológicos que enseñan, con nombres y edades, la continuidad del plan redentor y la interconexión de las generaciones. Al tocar el punto de la edad y la longevidad, algunos oyentes podrían sentirse incómodos. ¿Cómo creer que alguien vivía 900 años? No debemos intentar cerrar esa incomodidad con respuestas científicas que la escritura misma no da. Lo prudente es observar la intención del texto, reflejar una antediluviana realidad en la que la vida se prolongaba extraordinariamente y donde las relaciones familiares tenían un alcance temporal que difiere de nuestra experiencia. Ese dato, combinado con la afirmación de que Adán engendró hijos e hijas, compone un panorama razonable para entender cómo, en un lapso histórico concentrado, emergieron mujeres y hombres suficientes para constituir comunidades y, por ende, esposas para Caín. Hay otro punto que arroja luz sobre la cuestión, la tensión entre dos líneas humanas que la escritura delinea desde temprano. Por un lado, está la descendencia de Caín, que se asocia con la fundación de ciudades, con la invención de instrumentos, con una cultura que puede vanglorizar la autonomía humana y sus logros. Por otro lado, está la línea de Set, prefiguración de una memoria que invoca al Señor y que con el tiempo servirá como canal para la restauración con Dios. Esa división no es racial ni ontológica, es espiritual y moral. Revela una polaridad en la historia humana que va desde la autosuficiencia hasta la invocación, desde la soberbia hasta la súplica. En ese cuadro, la esposa de Caín es más que un personaje sin nombre, representa la continuidad de la condición humana que el pecado no logra aniquilar. A estas alturas, el lector atento puede percibir que la respuesta que estamos construyendo no es espectacular. No promete pruebas arqueológicas que apunten a ciudades antediluvianas enterradas con tablillas que expliquen cada detalle. No, la explicación que toma en serio la escritura es modesta y sólida. La humanidad se multiplica por medio de la descendencia natural de Adán y Eva. Las vidas largas y la proximidad temporal de las generaciones hicieron posible que Caín encontrara esposa entre parientes cercanos. Lo que fue necesario en ese estadio de la historia humana fue después regulado por Dios mediante su ley. Sin embargo, queda por explorar más a fondo cómo la narrativa logra comunicar esta realidad de modo discreto y eficaz. ¿Por qué la Escritura menciona escuetamente engendró hijos e hijas, en lugar de ofrecernos una lista de cada hermano o hermana? ¿Qué función tiene la genealogía extensa que sigue en los capítulos siguientes y cómo nos ayuda a reconstruir la demografía primitiva? ¿Qué lecciones espirituales se derivan de la dinámica entre la línea de Caín y la de Set, más allá de la simple explicación demográfica?
Antes de entrar en ese terreno hermenéutico, donde la palabra, la repetición y la estructura narrativa se vuelven nuestras mejores herramientas, conviene hacer una pausa y considerar la dimensión pastoral. La historia de Caín y su esposa refiere a nuestras vidas de hoy de formas sutiles. Nos enfrenta con la responsabilidad de nuestras decisiones. Nos recuerda que el pecado no encierra el juicio sin dejar margen para la misericordia. Y nos muestra que, incluso en medio de la ruptura, Dios sostiene el tejido de la historia humana. La esposa de Caín no es un personaje secundario sin valor, es una pieza más en la red de relaciones que configuran la humanidad que Dios preserva. Y aún queda otro aspecto por investigar, la forma en que la narrativa usa nombres y ciudades para enseñarnos algo acerca del corazón humano. El hecho de que Caín nombre la ciudad según el nombre de su hijo no es un acto inocente. Es una forma literaria de mostrar cómo la obra humana, ya sea edificar una ciudad, inventar un oficio o legitimar una línea, se vuelve un espejo del interior. En la historia bíblica, las estructuras humanas suelen reflejar un estado del alma. La ciudad puede ser testimonio tanto del ingenio como de la autosuficiencia que separa al hombre de Dios. Estamos, por tanto, frente a un nudo narrativo que exige una lectura atenta, no porque la escritura oculte la verdad, sino porque su economía literaria reserva las piezas para que quienes leen con responsabilidad las reordenen. En las siguientes secciones nos detendremos en dos tareas complementarias. Primero, desmontar con más detalle las hipótesis especulativas y mostrar por qué no sostienen la unidad textual. Segundo, examinar la genealogía y los términos clave en hebreo para entender mejor qué nos dice el texto sobre multiplicación, parentesco y tiempo. Será necesario también considerar con atención pastoral cómo transmitir a una audiencia contemporánea que la explicación histórica no elimina los desafíos éticos que hoy vemos con claridad, sino que los enmarca en una historia mayor de redención. Antes de proseguir, déjame plantearlo de esta manera. Cuando un pequeño detalle del texto genera tantas preguntas, es porque ese detalle está sosteniendo mucho más de lo que parece. La esposa de Caín es una de esas piezas aparentemente menores que al ser examinadas sostienen una visión coherente del origen humano, de la providencia divina y de la progresividad de la revelación moral. No es un agujero en la narración, es un punto de contacto entre historia y teología. Sin embargo, todavía no hemos agotado los motivos para preguntarnos por la naturaleza de las relaciones familiares en el inicio. ¿Qué reglas sociales, si podemos llamarlas así, guiaban los emparejamientos? ¿Cómo entendían los personajes bíblicos la idea de parentesco en un mundo donde las generaciones se prolongaban tanto? Y, de modo crucial, ¿de qué manera la línea de Caín y la de Set se influyeron mutuamente en términos culturales y espirituales? Todas esas preguntas requieren que volvamos a las palabras originales, a la gramática narrativa y a la intención teológica de los pasajes. Al avanzar, también necesitaremos confrontar una tentación moderna, la de proyectar sobre los primeros capítulos de Génesis categorías sociológicas y biológicas que no encajan. Hoy disponemos de conceptos de etnicidad, nación y raza que son productos de una historia reciente. Leerlos en Génesis corre el riesgo de deformar el texto. La Escritura, por el contrario, habla desde la universalidad de un origen común. Esa insistencia en la unidad de la especie humana no es un dato anecdótico. Es crucial para entender por qué teorías que proponen linajes puros o superiores no solo son erradas desde la fe, sino peligrosas en su potencial de dividir a los pueblos. Terminar este tramo sin resolverlo por completo es intencional. Nos hemos aproximado al problema, descartado con claridad las soluciones extrabíblicas por razones textuales y teológicas, y hemos trazado la explicación más sencilla y coherente ofrecida por el propio relato: multiplicación humana desde Adán y Eva, vidas extensas que permiten la aparición de esposas para Caín y la regulación posterior por medio de la revelación legislativa. Pero queda un trecho interpretativo por recorrer: el estudio puntual de los verbos, las repeticiones genealógicas y el análisis de las edades y nombres en Génesis 5.
También debemos examinar cómo la historia de Caín se inscribe en el gran arco bíblico de la redención y qué implica para nuestra práctica moral hoy mismo. En el siguiente segmento nos detendremos con lupa sobre esos elementos, leeremos los términos originales, seguiremos las pistas que la genealogía ofrece y responderemos a preguntas concretas como esta. ¿La existencia de una esposa para Caín requiere necesariamente matrimonios de hermanos y hermanas inmediatos o hay modelos alternativos dentro del texto que expliquen la situación? Abordaremos también la manera en que la Escritura articula la noción de ciudad y civilización frente a la vocación humana a depender de Dios. Pero antes de hacerlo, quiero subrayar lo esencial. La historia no pretende dejarnos con enigmas insolubles, más bien nos invita a una lectura paciente que combina la mente y el corazón, la exégesis y la aplicación. Esa es la ruta que seguiremos. Ahora, con las piezas sobre la mesa, conviene bajar al detalle filológico y narrativo para ver cómo el texto mismo ofrece la respuesta que buscamos. Empecemos por la palabra clave que desnuda el centro del problema, el verbo que en español aparece como conoció. En hebreo, ese verbo, yada, tiene un rango de significados que incluye conocimiento intelectual, pero en el contexto de genealogías y de relaciones entre varón y mujer, aparece con claridad como eufemismo para el encuentro sexual que da lugar a la descendencia. No es una fórmula misteriosa reservada a algunos personajes legendarios, es la voz ordinaria que usa el relato bíblico para anotar la transmisión de la vida. Cuando se dice que CX conoció a su mujer y ella concibió y dio a luz, el texto está registrando, con su economía habitual, un hecho humano, una unión que produjo descendencia. ¿Por qué entonces ese verbo nos asalta con la apariencia de un enigma? Porque la narrativa no acostumbra a detallar cada nombre, cada relación lateral, cada matrimonio. Las genealogías antiguas cumplen funciones teológicas y memorísticas, más que biográficas en sentido moderno. Enumeran para sostener una línea, muestran continuidades, establecen marcos simbólicos de identidad. En ese sentir, la frase «engendró hijos e hijas», que aparece en Génesis 5, no es un inciso menor, es la clave demográfica del relato. No necesitamos listas exhaustivas, necesitamos la indicación suficiente de que la descendencia fue amplia. Es esa amplitud la que, con sentido común histórico, posibilita que Caín encuentre una compañera fuera de Adán y Eva únicamente en la medida en que ya existían otras hijas e hijos de la pareja primordial. Consideremos ahora la dimensión cronológica que el texto propone. Adán vive 930 años, según Génesis. Otras figuras antidiluvianas registran también edades prolongadas. ¿Qué implican esas cifras en términos de población? Si las vidas eran largas, las generaciones se solapaban. Imagina hogares donde abuelos, padres e hijos convivían por siglos. Imagina comunidades familiares donde los lazos colaterales, primos, tíos, sobrinos, eran el material humano disponible para los emparejamientos. No se trata de cálculos demográficos precisos, no es una estadística moderna que podamos cotejar con censos, sino una lógica narrativa. Tiempos extraordinarios implican redes humanas extraordinarias. Desde ese punto de vista, la presencia de una mujer para Caín deja de parecer una rareza y pasa a ser una consecuencia verosímil del propio esquema bíblico. Hay otro indicio textual que refuerza esta lectura: el miedo de Caín. Su declaración, «cualquiera que me halle me matará», presupone la existencia de otros hombres suficientes como para ser una amenaza real. Ese temor no podría sostenerse si el mundo se redujera a 4 personas dispersas. La reacción divina, al marcar y prometer protección, se dirige a una realidad social concreta. La comunidad humana ya existía en número como para presentar riesgos y responsabilidades. Las genealogías y las frases discretas del Génesis, lejos de ser fallas, funcionan como trazos que permiten reconstruir un panorama coherente. No hay necesidad de extraer otros pueblos o linajes de fuera del relato. Es oportuno, en este punto, detenernos en la cuestión moral que subyace en muchas preocupaciones modernas. ¿Significa esto una aprobación de matrimonios entre parientes cercanos?
La respuesta, desde el texto y desde la tradición teológica sana, es clara en dos sentidos. Primero, describir algo no es aprobarlo como modelo universal y eterno. Segundo, la regulación postérica del matrimonio y de las relaciones familiares, que se manifiesta con nitidez en leyes como las de Levítico 18, revela que la ordenación divina también se planifica a lo largo de la historia. Lo que en un estadio inicial funcionó como ruta para la multiplicación humana, no es presentado como norma ética imperecedera. La progresión revelacional que el Génesis adelanta responde a necesidades históricas. La ley posterior articula límites morales en momentos distintos del plan redentor. Esa dinámica evita la lectura anacrónica y subraya la prudencia exegética. Interpretar el pasado a la luz de la revelación plena, no imponer sobre él reglas que la propia escritura delimita posteriormente. Es importante decirlo con fuerza. Explicar un hecho puntual del relato primitivo, los emparejamientos dentro de una comunidad familiar amplia, no equivale a justificar prácticas que, en contextos posteriores y en términos bioéticos actuales, resultan claramente problemáticas. La narrativa bíblica no celebra el pecado, ni convierte en norma lo que fue un recurso histórico. Más bien, lo muestra en su realidad concreta, para que el lector vea tanto la provisión divina como la consecuencia del pecado humano. Ahora bien, ¿qué nos enseña la estructura narrativa cuando observamos las dos líneas que el texto mismo delimita con cuidado? Por un lado, la línea de Caín desarrolla la cultura, la ciudad, los oficios, la música, la metalurgia, nombres que se vuelven títulos de arte y de labor humana. Por el otro, la línea de Set se define por un rasgo religioso. Llamaron al nombre del Señor, o, como aparece en otra formulación, la memoria del Señor se volvió el eje de esa descendencia. No estamos frente a una distinción racial ni biológica. Estamos frente a una polaridad espiritual que se despliega como un tema recurrente en la Escritura. La tensión entre la autosuficiencia del hombre que se erige en su propia obra y la dependencia del que reconoce a Dios. La figura de Lamec, descendiente de Caín, permite ver el extremo de esta dinámica. Un hombre que presume de venganza, que se vanagloria de su violencia, como si la tecnología social, la ciudad, el linaje, la invención, pudiera justificar la exaltación del yo. Frente a eso, la genealogía de Sed apunta a una memoria que invoca, a hombres y mujeres que buscan a Dios en medio de un mundo quebrantado. Esa polaridad no es teórica, atraviesa la historia bíblica y le da sentido a por qué algunas líneas humanas se convierten en cauces de restauración y otras en escenarios de ruptura. La esposa de Caín, si bien no nombrada, participa de esa condición humana. De la misma carne y del mismo barro que cualquier otro, su existencia demuestra que el pecado no agota la capacidad divina de preservar y de suscitar comunidad. Sigamos ahora con una pregunta que suele regresar. ¿Por qué, si la Biblia tenía todo planeado, no ofreció un detalle mayor al lector moderno para evitar confusiones? La respuesta, de nuevo, está en la naturaleza de la revelación. La Escritura no pretende ser una enciclopedia que satisfaga todas las curiosidades anacrónicas. Es un libro teológico que usa el lenguaje y la historia para enseñar. A veces calla porque quiere que el lector corra la línea entre lo explícito y lo implícito. Esa invitación a la reflexión responsable es, en sí misma, un método pedagógico. El silencio no es conspiración, es didáctica. Y en la mayoría de los casos, cuando juntas las pistas, edades largas, genealogías que se abren, la palabra engendró, el miedo de Caín, el cuadro se explica sin recurrir a hipótesis ajenas al texto. Esto nos conduce a un punto hermenéutico decisivo, parsimonia interpretativa. La lectura más razonable y fiel al relato es la que utiliza los recursos internos del texto antes de acudir a soluciones externas y especulativas. De ahí nace la solidez apologética. No necesitamos inventar poblaciones preexistentes ni apelar a seres angélicos para llenar un vacío. La propia narrativa ofrece suficientes indicios para entender que la multiplicación humana, en los primeros siglos, fue el mecanismo por el cual surgieron esposas y esposos para los hijos y las hijas de Adán y Eva. No obstante, la honestidad intelectual demanda que reconozcamos límites. El texto no nos dice con exactitud cuántas mujeres vivían junto a Caín, ni proporciona genealogías exhaustivas de cada hermano y hermana.
Esa ausencia no debe ser una excusa para la especulación desbocada, sino una invitación a la prudencia y a la humildad interpretativa. El método correcto es reconstruir con coherencia, no rellenar con fantasías. Avancemos ahora hacia una lectura teológica de mayor alcance. ¿Qué implica, para la teología de la creación y de la redención, aceptar que la humanidad se multiplicó desde una pareja original y que, en los comienzos, la dinámica de emparejamiento fue distinta a la de los tiempos legislativos posteriores? Principalmente tres cosas: unidad, dignidad y responsabilidad progresiva. Primero, la unidad. La narrativa de Génesis afirma consistentemente un origen común de la humanidad. Esa aseveración contrasta con lecturas fragmentadas que buscan dividir a la especie por linajes superiores o por diferencias de estirpe. La existencia de una esposa para Caín, que provino de la misma fuente que él, confirma la tesis bíblica de una humanidad unida. Cualquier interpretación que introduzca pueblos ajenos a la genealogía de Adán y Eva rompe la coherencia teológica y socava la base ética de la dignidad universal. Segundo, la dignidad. Aunque la narrativa muestre prácticas que hoy rechazamos, no disminuye la dignidad de las personas implicadas. El relato no instrumentaliza a las mujeres ni las convierte en meros objetos. Las menciones de esposas, de hijos e hijas pertenecen a la esfera de la procreación humana que la Escritura trata con respeto desde el inicio. La dignidad humana no depende de la distancia genética entre individuos, deriva, en la visión bíblica, de su creación a imagen de Dios. Tercero, la responsabilidad progresiva. La historia bíblica nos enseña que Dios se revela y regula en distintos momentos. Lo que fue permitido o tolerado en un tiempo para cumplir un propósito, poblar la tierra, fue regulado después para establecer límites morales claros. Esa progresión no es arbitraria, es pedagógica. Muestra a un Dios que acompaña a su creación a lo largo del tiempo, que permite y corrige, que conduce de la necesidad hacia la norma. En términos pastorales, esa dinámica tiene aplicaciones concretas. Cuando nos encontramos con pasajes difíciles, la primera reacción no debe ser el escándalo, sino la escucha. Escuchar la totalidad de la Escritura, comparar textos, apreciar la función histórica y la finalidad espiritual. La lectura dispersa conduce al error, la lectura unificada conduce a la sabiduría. Por eso, una enseñanza práctica para la comunidad creyente es aprender a leer la Biblia en su conjunto, permitiendo que pasajes difíciles se iluminen ante la totalidad de la revelación. Volvamos, por un momento, sobre el contraste entre Caín y Set como arquetipos espirituales. Caín representa la voluntad humana que busca afirmarse por sí misma. Su ciudad, sus ofrendas imperfectas, su violencia, nos muestran el tipo de vida que se separa de la dependencia del Señor. Set, por el contrario, y su línea, apuntan a la restauración de la relación con Dios, a la invocación que reconoce la necesidad del Creador. ¿Qué nos dice esto para hoy? Que la pregunta no es meramente histórica, es existencial. Delante del texto, cada persona debe preguntarse en qué línea camina su corazón. ¿Se erigen autores de su destino, rivales del prójimo, constructores de un progreso que deshumaniza? ¿O se vuelve a la práctica humilde de invocar al Señor, de reconocer dependencia y buscar reconciliación? La historia de Caín ofrece además una advertencia sobre la cultura. Las grandes obras humanas, ciudades, técnicas, invenciones, pueden ser expresiones del ingenio dado por Dios, pero pueden también volverse instrumentos de soberbia. Lamec, por ejemplo, ensalza la venganza. Su actitud revela cómo un legado de habilidad técnica puede corromperse en una ética violenta. La promesa de Dios con respecto a Caín, marcar y proteger, no suprime la responsabilidad moral. La protección divina convive con la exigencia de arrepentimiento y de conversión del corazón. Es oportuno detenerse en la figura de Enoc, hijo de Caín, fundador de una ciudad cuyo nombre lleva el sello de su linaje. Enoc aparece como testimonio de una vida que produce obra social. Sin embargo, su figura no neutraliza la crítica bíblica a la violencia y a la autosuficiencia. La ciudad de Caín es, literariamente, un espejo que muestra la capacidad humana de crear estructuras y, al mismo tiempo, la posibilidad de que esas estructuras se conviertan en monumentos a la autonomía humana.
La Escritura mantiene una mirada crítica sobre la ciudad cuando ella se coloca en rivalidad con la obra de Dios. Antes de cerrar estas reflexiones exegéticas, vale subrayar una corrección importante frente a interpretaciones erróneas que circulan en algunos círculos. La narrativa de los capítulos iniciales de Génesis no da soporte a lecturas que dividan a la humanidad en linajes superiores o en categorías de pureza étnica. Tal lectura traiciona tanto el texto como la teología cristiana. La afirmación bíblica de un origen único es antídoto contra cualquier ideología que pretenda legitimar exclusiones o jerarquías humanas. Desde la perspectiva de la fe, toda persona participa de la misma dignidad y del mismo destino redentor. Cerrando el círculo teológico, retomemos la pregunta que motivó este estudio. ¿Qué secretos oculta la esposa de Caín? La respuesta, paradójica, es que no es tanto un secreto como una ventana. Una ventana hacia la unidad humana, hacia la progresión de la revelación y hacia la tensión entre obra humana y llamada divina. Lo que parecía una intriga se revela como una confirmación de la coherencia narrativa. La Escritura presenta indicios suficientes para comprender la multiplicación humana sin recurrir a especulaciones extrabíblicas. ¿Qué implica eso para nosotros hoy? 3 aplicaciones prácticas que nacen del estudio. 1. Leer con humildad y responsabilidad. Cuando un texto plantea dificultades, debemos evitar la tentación de llenar los huecos con narrativas espectacularizadoras. La tarea es paciente, recoger pistas internas, comparar pasajes y someter la interpretación al conjunto de la revelación. 2. Rechazar ideologías que dividan. La afirmación bíblica de la unidad humana es fundamento ético para repudiar cualquier teoría que haga del linaje un motivo de superioridad. La verdad bíblica protege la dignidad de todos. 3. Hacer una elección espiritual. Más allá de la curiosidad histórica, el mensaje esencial del episodio de Caín y de su esposa apunta a la decisión del corazón. ¿Viviremos para alabar la propia obra, construyendo ciudades para nuestra gloria, o cultivaremos la memoria de Dios y la invocación humilde que abre el camino de la restauración? Esa es la pregunta que la historia bíblica nos lanza. No es una cuestión meramente intelectual, es existencial. Al concluir, quiero volver a la imagen inicial. El humo que se eleva del altar, la ofrenda aceptada, la otra miríada de vidas dispersas en una tierra que empieza a llenarse. La esposa de Caín no aparece como una anomalía que contradiga el texto, sino como una nota más en la partitura de la narrativa. Una nota que, al ser leída en su contexto, armoniza con la melodía principal de la Escritura. Dios crea, la humanidad se multiplica, el pecado hiere y la misericordia divina sostiene la historia mientras proclama un plan de restauración. Si este análisis te ha ayudado a ver el pasaje con mayor claridad, te invito a compartir este video con alguien que también se haya preguntado alguna vez quién fue la esposa de Caín. Suscríbete para seguir explorando pasajes difíciles con respeto y profundidad. Y antes de irte, comenta abajo, ¿en qué línea sientes que caminas hoy? ¿En la de Caín o en la de Set? ¿Qué decisión te pide tu corazón frente a este relato? Compartir tus respuestas puede ser una forma de avanzar juntos en discernimiento y fe.